Buenos días muchachos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente para nuestras clases de Historia Universal. Y hoy vamos a continuar con el tema de la semana pasada, que hablamos del Imperio Carolingio. Hoy vamos a hablar del Imperio Carolingio II, la segunda parte, ¿ya? No te vayas a olvidar. ¿Ya muchachos? Vamos a trabajar hoy día todo lo que es las organizaciones de este gran imperio. Nosotros vimos hasta la semana pasada cómo es que llega Carlomagno al poder, ¿no? Recordemos que la dinastía carolingia la va a crear Pipino el Breve, este personaje que era llamado así por su pequeña estatura, pero lo que no tenía de tamaño decíamos que lo tenía de inteligencia, ¿verdad? Ahora, él tuvo dos hijos, de los cuales solamente uno va a ser el que va a sobrevivir, que va a ser Carlomán, quien va a ser luego llamado Carlomagno, ¿ya? Este personaje, muchachos, es quien va a lograr convertir a esta dinastía en un gran imperio. Y hoy vamos a ver cómo estaba organizado este imperio. Vamos a hablar de la organización política, económica, de la organización territorial, de la organización cultural, porque Carlomagno se va a diferenciar de Pipino en que no solamente se va a preocupar por avanzar y tener territorios, sino por la educación, por la cultura. A él se le debe el hecho de que hoy, por ejemplo, existan las escuelas, las universidades. El origen de las universidades que van a aparecer en la Edad Media se va a deber precisamente a la presencia de Carlomagno. Vamos a empezar entonces primero con la organización política, ¿ya? Vamos a ver con la organización política. Vamos a colocar por aquí nuestro subtítulo, organización política, ¿ya? Vamos a hablar de la organización política. Muy bien, muchachos. Y si hablamos de la organización política, vamos a decir que a la cabeza va a ir el emperador, ¿ya? Él va a ir a la cabeza. ¿Quién era el emperador? Recordemos, el emperador va a ser Carlomagno, ¿ya? Este personaje, Carlomagno. Él va a ir a la cabeza, ¿ya? El emperador. Todo lo que pasaba en este imperio, él estaba enterado, ¿ya? Él va a tener su mano derecha, quien va a cumplir la función de ser los ojos y los oídos del rey, ¿no? Del emperador. ¿Y quién va a ser este personaje, Miss? Ese personaje va a ser el Missi Dominici, ¿ya? El Missi Dominici. ¿Y de qué se encargaba? Él se va a encargar de controlar todas las gestiones de los condes, ¿ya? Que van a ser también unos personajes importantes aquí. Vamos a ir hablando poco a poco, ¿ya? Vamos a encontrar que debajo también del emperador se encontraba el archicapellán, ¿ya? Este personaje va a ser quien se encarga de los asuntos eclesiásticos. Él se va a encargar de los asuntos eclesiásticos. Ahora, debajo de él encontrábamos también el arzobispo, ¿ya? El arzobispo, quien se va a encargar pues de administrar la justicia. Por supuesto, muchachos, que todas las decisiones que se tomaban, él tenía que estar enterado, ¿ya? Y vamos a encontrar a este personaje, el conde, ¿ya? Al conde. El conde, recuerda, va a ser supervisado por el Missi Dominici. Ahora, el conde era el representante del rey, el representante, ¿no? En cada territorio de Carlomagno. Sin embargo, ¿no? Carlomagno era un hombre muy inteligente y evidentemente no se iba a confiar de lo que iban o de lo que decían pues los condes, por eso es que tenían un supervisor. Este conde va a manejar tres poderes. ¿Cuál, por ejemplo? El poder militar, el poder judicial, vamos a poner derechito, ¿ya? Militar, el poder judicial y el poder civil. Estos poderes los manejaba, ¿ya? El conde. Ahora, evidentemente, él va a tener que cumplir funciones importantes, ¿no? Como por ejemplo, vamos a tener aquí, él va a ser quien recaude los impuestos. ¿Y cómo se cercioraba Carlomagno que no se quedaran ellos con parte de este dinero que le correspondía a la corona? Porque él supervisaba que así fuera, ¿no? Que se entregara todo el dinero. Controlaban los mercados para que se pudiera desarrollar un comercio equitativo, ¿no? Va a dirigir las audiencias, va a llevar al combate a los hombres libres, ¿no? Para conquistar territorios. Entonces estas van a ser las funciones que cumplían los condes. Ahora, ¿cómo
podían, digamos, manejar todo esto? Porque se reunían una vez al mes, ¿no? En las llamadas asambleas. Aquí se van a reunir, ¿ya? Estas asambleas también son llamadas los campos de mayo. Cuidado, porque las universidades, como por ejemplo la Universidad del Callao, hizo una pregunta referente a esto. Yo sé que tú estás en segundo de secundaria todavía, pero esto es importante que tú lo manejes, ¿no? ¿Ya? Los campos de mayo. Ahora, aquí se van a elaborar los llamados capitulares. Estos capitulares, muchachos, van a ser, pues, ¿no?, los textos legislativos y administrativos, las leyes del Imperio Carolingio, ¿ya? Entonces, vamos a unir ahorita todo nuestro cuadrito, ¿ya? Decimos que este emperador, ¿no?, va a tener, ¿no?, debajo de él al archipellán, quien se encarga de los asuntos eclesiásticos, y al missi dominici, que es quien controla las gestiones del conde. El archipellán va de la mano con el arzobispo, que es quien administra la justicia. El missi dominici es quien supervisa al conde, ¿no? Y ahora, todos se van a reunir en las asambleas, ¿no? En estas asambleas, todos se reúnen en las asambleas, ¿no? Y pues evidentemente aquí se rendía pues cuenta de todo lo que sucedía en el imperio a Carlomagno, ¿ya? No te olvides que aquí en las asambleas, ¿no?, se va a elaborar los capitulares, ¿ya? Ahora que el conde va a tener el poder judicial, económico, civil, y que evidentemente va a tener funciones importantes. Listo. Políticamente y económicamente estaba organizado de esta manera, ¿ya? Ahora, ¿por qué de esa manera? Porque recuerda que ellos van a convertirse en un imperio. Entonces, vamos a hablar de la organización territorial. Evidentemente no fue de la noche a la mañana. Ellos tuvieron, ya, o Carlomagno dirigió muchas de las conquistas importantes de este territorio, ¿ya? Él va a conquistar territorios como, por ejemplo, el de los sajones. ¿Ya? Esto se va a desarrollar entre los años 772 y 804, ¿ya? Entre estos años se va a desarrollar, 772 y 804. Aquí se van a incorporar, por ejemplo, las tierras desde el Rin hasta el mar Báltico. Empezó a ampliar territorios, ¿no?, fuera de la parte occidental, ¿ya? Vamos a hablar de que en el año 774 va a conquistar a los lombardos, que tú ya lo habíamos mencionado la semana pasada, ¿no? Territorio de los lombardos, en el año 774, ¿ya? Y aquí incluso, recordemos que él se va a nombrar rey de los lombardos, él va a asumir la corona de hierro en este territorio, ¿ya? ¿Qué más conquistó? El territorio de los eslavos, ¿ya? Entre el año 790 hasta el año 806 se van a mantener en guerras con ellos, ¿no? Y va a lograr incorporar el territorio de los daneses y va a lograr derrocar a los checos. Entonces, en la parte occidental empezó a ampliarse. Para el año 791 se apoderó de los ávaros, ¿no? Todos estos territorios va a lograr, ¿no? Y lo va a lograr evangelizar incluso, y va a incorporar el Danubio, ¿ya?, en la parte de occidente. En el año 801 ocupó el territorio de los musulmanes, ¿ya? Y aquí va a ocupar la llamada Cataluña, ¿ya? Cataluña, perdón. Listo. Por lo tanto y por consiguiente, si hablamos de la organización territorial, vamos a decir que él va a lograr, ¿qué cosa? La máxima expansión. Él va a lograr la máxima expansión. Y de todos los territorios que va a tener este imperio, que lo vamos a observar aquí, ¿no?, va a lograr tener todos estos territorios, ¿ya? Todo lo que tú observas de naranja, ¿no?, y de meloncito, son los territorios que va a lograr ampliar el gran Carlomagno, ¿no? Por eso vamos a decir. Entonces, ahora, evidentemente,
Este territorio tenía que tener una capital donde se encontraba el emperador y donde se tomaban todas las decisiones. Esta capital va a ser la ciudad de Aquisgrán, ¿ya? Entonces, no te olvides, Carlomagno va a lograr la máxima expansión, ¿ya? Va a lograr la máxima expansión. Vamos a colocar aquí entonces. Conquistó, ¿no?, a los sajones, a los lombardos, eslavos, ¿ya? ¿No? A los ávaros y a los musulmanes. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Listo, muchachos. Ahora, tanto territorio necesitaba estar organizado porque no podía, ¿no?, él encargarse así, digamos, de todo sin estar preparado. Así que va a organizar su imperio y lo va a organizar formando provincias. Vamos a hablar de las provincias interiores, que van a ser las llamadas condados, ¿ya? Y evidentemente estas van a estar lideradas por un conde. Van a estar lideradas por un conde, ¿ya? Vamos a hablar, ¿no?, de que este conde evidentemente tenía obligaciones, y obligaciones muy importantes, ¿no? Como cuáles, por ejemplo. Ya nosotros habíamos mencionado, ¿no?, que él se encargaba del poder militar, judicial, civil, pero exactamente, mis, ¿qué cosa? Administraba el ejército, recaudaba a los mejores militares para poder, ¿no?, prepararlos y estar listos para cualquier, digamos, invasión, ¿no? Administraban la justicia, las leyes que tenían que colocar para que el imperio caminara correctamente, aprobadas evidentemente por el emperador, y eran quienes administraban la policía, ¿ya? Esto es dentro de las provincias interiores. Vamos a hablar de las provincias, de las provincias exteriores, que van a ser las marcas, ¿ya? Como su nombre lo dice, marcas, ¿ya? Por ejemplo, aquí en el mapa, tú vas a observar una línea naranja muy profunda, ¿ya? Esa es la que va a determinar todo el territorio que fue de Carlomagno hasta la parte exterior del territorio, ¿ya? Aquí vamos a encontrar que estas van a ser entonces las provincias exteriores y que su líder va a ser el marqués, ¿ya? El marqués. Ahora, ¿qué función va a cumplir estas marcas? La función que va a cumplir va a ser cuidar las zonas fronterizas. Cuidar las zonas fronterizas, ¿ya? Esa va a ser su obligación. ¿Ya, muchachos? Y vamos a hablar de la suma de estos condados, que van a ser los ducados. Estos ducados, ¿ya, muchachos?, van a estar, o van a ser la unión, como te decía, ¿no?, de todos los condados. ¿Ya? Aquí vamos a encontrar una imagen de un duque, ¿ya? Y aquí vamos a decir, ¿no?, el líder va a ser el duque. Por eso se llaman ducados. Esta es la unión de varios condados, o sea, de varias provincias interiores. Este de aquí, este conde o este condado y estas marcas estaban manejadas, muchachos, ya van a estar manejadas o supervisadas por el Missi Dominici. Ya, vamos a colocar aquí, ya, manejadas por el Missi Dominici. Por el Missi Dominici, ¿ya? Ahora, en el caso de los ducados, estos sí iban manejados directamente por el emperador. Estas sí iban manejadas directamente por el emperador. Ya está, ¿ya? Entonces, ahí tenemos nosotros cómo está organizado territorialmente, ¿ya? No te vayas a olvidar, provincias internas, provincias externas y la suma de las provincias internas, que son los ducados. Entonces, todo esto, evidentemente, para que el imperio se pudiera manejar de una manera ordenada. Y es por eso que se le va, digamos, a atribuir, digamos, que estos logros a Carlomagno, ¿ya? Ahora, vamos a hablar de este plus que le dio Carlomagno, que va a ser la organización
la organización cultural, ¿ya? Ya hemos hablado de la política, la económica, ahora vamos a hablar de la cultura, ¿ya? Si hablamos de la organización cultural, Carlomagno decíamos que le dio un plus. Recuerda que también está unido, ¿no? Está yendo de la mano con la iglesia. Pero él considera que no solamente quiere tener territorio, sino que ser recordado o dejar un aporte importante para la población. ¿Y qué mejor que la educación? Así que él se va a encargar, ¿no? Él se va a preocupar por difundir la cultura. Por eso se va a preocupar. Ese va a ser su objetivo. Y para eso él va a crear escuelas, ¿ya? 3 tipos de escuelas, porque todos tenían que ir a estudiar. La primera, ¿no? Evidentemente, no pueden ir todos a la misma escuela, ¿no? La primera va a ser la escuela palatina. ¿Ya? Vamos a poner acá. La escuela palatina. Esta va a ser exclusiva para la nobleza, ¿ya? Solamente iban los hijos de los condes, los duques, los reyes, ya los archiduques, toda la clase alta, los nacidos en cuna de oro. ¿Por qué? Porque aquí a ellos se les va a enseñar a gobernar, a adiestrar, los va a adiestrar para que ellos puedan mandar. Uno de los personajes que sobresale en esta escuela palatina va a ser Alcuino de York, ¿ya? Uno de estos personajes que destaca aquí va a ser Alcuino de York. Él va a destacar. ¿Quién es Alcuino de York? Aquí te presento. Él es Alcuino de York, ¿ya? Él va a crear la escuela palatina en la capital, que va a ser aquí en Aquisgrán, ¿ya? Él va a crear esta escuela palatina, aquí en Aquisgrán. ¿No? Ahí tenemos la primera escuela. ¿Cuál va a ser la otra escuela, Miss? La otra escuela va a ser la escuela parroquial, ¿ya? Esta escuela parroquial va a ser exclusiva para el pueblo, ¿ya? Exclusiva para el pueblo. Se van a encargar de enseñarles 2 cosas: a obedecer y aceptar su destino. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían que los adiestraban para ser sometidos, ¿no? Has nacido para tú servir, entonces tienes que respetar y cumplir tus labores, trabajar la tierra, ¿no? Vas a, digamos, a pagar tus impuestos, y los manejaban de tal manera que no queda otro remedio más que cumplirlo, ¿no? Ahora, para que esto funcione también tenían que haber, digamos, que personas que querían ser parte del clero, de la iglesia, ¿no? Entonces para ellos se creó la escuela conventual, ¿ya? Esta escuela conventual va a ser exclusiva para el clero, ¿ya? Va a ser exclusiva para el clero, esta escuela conventual. ¿Esto qué significaba, muchachos? ¿Qué significaba? A ellos se les va a adiestrar cómo controlar ideológicamente a la población, ¿ya? A ellos se les va a enseñar cómo manejar el pueblo. ¿Por qué? Porque recuerda que ellos, ya en la Edad Media, todos temían, ¿no?, a Dios. Y recuerda que nos presentan a un Dios castigador, ¿no? Un Dios justo. Entonces, si es que tú no cumples con tus labores, con lo que tú tenías, digamos, con tus impuestos, entonces estaba faltando, entonces Dios se iba a molestar y iba a mandar grandes lluvias torrenciales. Y evidentemente llovía, pero no porque Dios estuviera enfadado o molesto, sino porque era parte, ¿no?, de los cambios climáticos, pero evidentemente eso no lo sabía el pueblo. ¿Quién sí lo sabía? La iglesia, que eran los únicos que tenían, digamos que, acceso, ¿no?, a los libros que habían dejado los grandes griegos y romanos, los aportes, ¿no?, los árabes, todo ello. Ahora, aquí, en estas escuelas, se va a impartir las 7 artes liberales. ¿Cuáles son estas 7 artes liberales? ¿Por qué se llamaron así? Van a estar ya conformadas por el trivium y el quadrivium. Si hablamos del trivium, viene de 3, ¿no? Las tenemos aquí, ¿ya? El trivium y el quadrivium, las 7 artes liberales. Este trivium, 3, se encargaba de todo lo que era letras. Por ejemplo, gramática, retórica, dialéctica. Y si hablamos del quadrivium, vamos a hablar de aritmética, geometría, música y astronomía, ¿no? Estas son las llamadas artes liberales, ¿ya? Las llamadas artes liberales. Yes.
vamos a pegar. Aquí abajito lo vamos a pegar, ¿ya? Discúlpame que tape tu logo. Acá lo vamos a pegar, ¿ya, muchachos? Para que no se tape el logo. ¿Ya? Las artes liberales. Ahora, tanto imperio, ¿no? Se debió evidentemente al carácter de Carlomagno. No se hubiera podido lograr sin él. Entonces, ¿qué es lo que sucedió cuando Carlomagno muere? Aquí vamos a hablar, ¿no?, del fin del imperio. ¿Por qué llega a su fin este imperio? ¿Ya? ¿Por qué llega a su fin este imperio? Este imperio va a llegar a su fin, ¿no?, porque Carlomagno va a dejar como heredero, o supuestamente el heredero de Carlomagno iba a ser su hijo Luis el Piadoso, ¿no? Su nombre era Ludovico. Sin embargo, él no tenía el carácter para gobernar. Entonces, como no tenía el carácter para gobernar, ¿no?, Carlomagno va a decidir dividir el imperio entre sus 3 nietos, entre los hijos de Luis el Piadoso, ¿ya? ¿Quiénes van a ser o mediante qué va a dividir este imperio? Lo va a dividir mediante el Tratado de Verdún, ¿ya? El territorio va a quedar de esta manera. Observa, ¿ya? Aquí tenemos, ¿no?, nuestro mapa de todos los territorios que abarcaron. Y como lo va a dividir entre sus 3 nietos, vamos a decir, ¿no?, que le va a dar una parte a cada una de ellas. Por ejemplo, al Lotario le va a entregar la parte y la zona, ¿no?, de lo que hoy nosotros conocemos como Italia, ¿no? Esta parte se le va a entregar al Lotario, ¿ya? La parte de Italia. A Luis el Germánico le va a entregar la parte de lo que hoy es Alemania, pero que en aquel entonces lo conocíamos de repente como Germania, o como lo que luego va a dar origen a otro imperio en la Edad Media, ¿no?, el llamado SIRG, Sacro Imperio Romano Germánico. Y para Carlos el Calvo le va a entregar Francia, ¿ya? Entonces, de esta manera va a quedar dividida el imperio carolingio, ¿ya? Nosotros lo vamos a pegar aquí. Lo vamos a pegar aquí, ¿ya? Para que tú lo tengas en cuenta. Aquí vamos a hablar, entonces, la división del imperio, ¿no?, entre sus 3 nietos de Carlomagno, ¿mediante qué? Mediante el tratado de Verdún, ¿ya? Mediante el tratado de Verdún. Para Carlos el Calvo, Lotario y Luis el Germánico. ¿Ya, muchachos? Entonces, de esta manera llega a su fin. Ahora, espero que tú me hayas entendido, y para ti va a quedar la tarea, ¿ya? La pregunta, seguiditas vamos a hacer desde la 1 hasta la 9, ¿ya? La 10 la vamos a desarrollar en clase y nos vamos a la 11. Tú vas a entregar estas 10 preguntas, ¿ya, muchachos? De la 1 a la 9 y la pregunta 11. Aquí yo voy a poner tu tarea para que tú también lo tengas en cuenta, ¿ya? Listo. Ok. Listo, muchachos. Entonces, hasta aquí hemos hablado de todo el imperio carolingio. Conmigo será hasta una nueva oportunidad.